Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Me da mucho gusto que ya estén dispuestos nuevamente a viajar por la desolada carretera. Hoy tenemos una compilación de 3 aterradoras escalas que tienen que ver con sucesos paranormales, acontecidos o que están relacionados con velorios. Así que espero que los escuchen con mucha atención. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense dejando las preocupaciones atrás, concentrándose en los siguientes aterradores relatos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El taxista. Mi nombre es Ramón. Les escribo desde la ciudad de Aguascalientes. Tal vez los oriundos de este estado me puedan ubicar por mi sobrenombre, ya que aquí se me conoce con el curioso apodo de El Cinco Burros. En cierta ocasión, una noche fresca y tranquila de trabajo, me encontraba desarrollando mi oficio cuando levanté pasaje, específicamente en la zona centro de la ciudad, en la avenida Madero, en un punto ya muy cercano a la Plaza de la Patria. Un señor de la tercera edad solicitaba mis servicios. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche, cuando me pidió que lo llevara a uno de los barrios más icónicos de esta ciudad, el barrio de la Salud, específicamente a la calle Delicias. Durante todo el trayecto el señor iba callado, y a pesar de tratar de sacarle plática para hacer más ameno nuestro viaje, más allá de contestarme con monosílabos, no pude entablar una conversación con él. Solo decía sí y no a mis cuestionamientos. Cabe señalar que de vez en vez, durante el traslado, por mi espejo retrovisor volteaba a ver al hombre, mismo que se veía muy mal, en extremo pálido y con semblante enfermo. Entré por la calle Cosío y pronto tomé Delicias. Él me indicó que me detuviera cerca de la escuela que ahí se encuentra. No obstante, al indicarle el monto del servicio, con mucha pena me dijo que no se había dado cuenta de que no tenía el dinero suficiente para pagarlo, pero también me pidió que no desconfiara de él, que sí me iba a pagar, que solo tenía que ingresar a su vivienda por el dinero. Y así, para hacerme ver que esto era verdad, me dio su credencial de elector, es decir, el documento oficial con el que nos identificamos aquí en México. El señor se bajó, se introdujo a una especie de vecindad que hay en ese lugar, y el tiempo pasó. Tanto así que transcurrida una media hora, me desesperé, y fue así que me bajé a buscarlo. Me introduje en el lugar. Caminé hacia el fondo, en donde había reunida una gran cantidad de personas. Me acerqué con una de ellas y le pregunté por el señor. Le compartí sus características, y esta persona se molestó conmigo. Me pidió que, por favor, no bromeara con eso. Extrañado le pregunté el por qué, puesto que lo que le decía era cierto. Y para comprobarlo, saqué la credencial del señor. ¿Cómo es que tiene esto usted?, me preguntó una de las personas ahí reunidas. Y luego me pidió que lo siguiera. Sin saber qué era lo que pasaba, fui llevado hasta una de las salas al fondo del lugar, y ahí pude ver que se encontraba un ataúd. Al asomarme, estuve cerca de sufrir un desmayo, ya que al interior se encontraba ni más ni menos el mismo hombre al que yo le había hecho el servicio minutos antes. Él, según supe, había fallecido por la mañana,
y aquella reunión en realidad era su velorio. Segunda escala. El llanto. Buenas noches, conductor y pasajeros. Quiero contarles que el día que falleció mi tía, la velamos en el rancho, ya que en estos lugares así se acostumbra. Muchas veces para velar a las personas, no se hace en recintos funerarios, sino en las mismas casas de la gente, una costumbre muy arraigada en estas zonas. Esa noche una prima y yo estábamos en el velorio. Ella me estaba acompañando, pero quiero confesarles, conductor y pasajeros, que ya de noche sentí cierto miedo porque la gente comenzó a retirarse a sus casas, y así el lugar se quedó casi completamente solo y desolado. Estábamos mi prima, su hijo, otra prima, mi hermana y yo. Cabe mencionar que como estábamos en un rancho, el terreno donde está la casa es enorme, por lo mismo que hay espacio para los animales. Pero cabe señalar que en la casa de mi tía, ella no tiene ganado, tiene solo a sus perros y gatos, y un jardín algo grande también. Donde nosotros estábamos velando, estaban las sillas de los invitados, pero como rezaban y cantaban, habían dejado sus libros de oraciones en las sillas abiertos. Estas sillas estaban alrededor de lo que era el féretro, del lado derecho, y nosotros estábamos del lado izquierdo platicando. Cuando en eso, empecé a escuchar el llanto de un bebé, muy insistente. No hacía pausas para llorar. Me quedé muy atenta, y después este llanto de bebé se convirtió en el llanto de un animal. Parecía el chillido de un cabrito bebé, igual muy insistente, en la parte de arriba donde están unas vecinas de mis tías, y no dejaba de llorar. Se lo dije a mi prima. Oye, se escucha raro, ¿no? A lo que ella me confirmó que también estaba escuchando este llanto. El lamento de este presunto animal se escuchaba que se movía del lugar. Primero se escuchaba detrás de la casa, y después pasó a la parte de enfrente. En eso se me ocurrió comentarle a mi prima que, si la señora que vivía ahí tenía animales, tal vez cabras que hubieran tenido crías, o un bebé recién nacido, a lo que mi prima me contestó que no, que ella estaba segura que esa señora no tenía nada de esto. El ruido se fue recorriendo hasta que lo escuchamos dentro de la casa, cerca de donde estábamos nosotros. Por el miedo, opté por subirme al cuarto y ahí me quedé con mi papá platicando. El tiempo pasó, hasta que llegó mi hermana a las 3 de la madrugada. Yo le comenté lo que había escuchado y ella me dijo, métete, pero déjame hago oración. La verdad es que yo me encerré. No quise saber nada más y así pasé la noche. Al día siguiente, cuando llegó la mañana, mi sobrino, muy asustado, me comentó algo que me dejó helada. Me dijo que él sí se había quedado viendo por la ventana cuando habían comenzado a rezar. Y cuando esto sucedió me dijo que increíblemente las hojas de los libros de oración se comenzaron a sacudir violentamente, como si una ráfaga de viento estuviera pasando sobre ellas. El llanto del cabrito, que para ese momento todavía se escuchaba, en ese instante se quedó mudo y ya no se volvió a escuchar durante la noche. Nos armamos de valor y le preguntamos a la tía lo que sucedía, que qué había pasado, a lo que su respuesta
nos estremeció completamente y nos dijo que aquella cabra que había llorado la noche anterior era el mismísimo diablo, que había estado intentando llevarse el alma de nuestra tía. Pero como no la encontró al final de cuentas, se dio por vencido el desdichado. Estimados pasajeros y señor conductor, esta es mi primera anécdota que me atrevo a contar. Espero que haya sido de su agrado, y pronto les estaré compartiendo más. Queridos pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, detengo el autobús un momento para hacer una pequeña pausa en este trayecto y aprovechar para invitarlos a que, si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones, ya que así YouTube les estará avisando cada que tengamos un nuevo viaje en puerta, y así no se perderán ninguno de los siguientes. También de esta manera estarán en condiciones de decir #Yo soy pasajero. Si le das el enorme honor de poder narrar tu relato o experiencia a tu servidor, me puedes escribir al correo midesoladoes@gmail.com para dudas, consultas, enviar relatos también, y para conocernos, te recuerdo que tengo perfil personal de Instagram, en donde en esta red social me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX. Te espero allá porque en verdad que me daría mucho gusto saludarte de una forma mucho más cercana. Y no lo olvides dejar en la caja de comentarios cuál de estos relatos fue el que te gustó o que te impactó más. Hablando de relatos, queda un tercero y último, así que este viaje está por finalizar, no sin antes ir a la tercera escala de esta noche. Espero que te produzca escalofríos. Tercera escala. La funeraria. Hace unos años mi esposo y yo teníamos una funeraria. En efecto, un negocio poco común. Tras aproximadamente un año de haberlo abierto, nuestra atención fue solicitada para llevar a cabo los servicios funerarios a un padre de familia. Pero nosotros estábamos renuentes a hacerla, ya que al vivir en un poblado muy pequeño, la mayoría de las personas nos conocemos, y nosotros sabíamos bien que este hombre en vida había llevado prácticas ocultistas, más específicamente de índole satánica. Así como lo escuchan, conductor y pasajeros. Al final, y ante la insistencia de la familia, accedimos a brindarles nuestros servicios. Y la velación del cuerpo, lo cierto es que se llevó a cabo sin mayor contratiempo. Al día siguiente, recuerdo perfectamente, un sábado por la tarde, mi esposo y yo nos encontrábamos descansando, ya que nuestros empleados se habían quedado atendiendo el negocio. Por lo tanto, nos encontrábamos cocinando tranquilamente en nuestro jardín, cuando de pronto algo llamó mi atención. Y es que a metros de nosotros se encontraba la acechante figura de un hombre, de gran estatura, totalmente vestido de negro, y tan oscuro que más que una persona, parecía más bien una sombra, cuya amenazante postura me transmitía una profunda sensación de intranquilidad. «¿Qué es eso?», le dije a mi esposo, y él, tras voltear, me tomó el brazo, nos dirigimos al interior de la casa, y luego cerramos con seguro todas las puertas y ventanas, porque él también había visto a ese ser. Incluso llamamos a la policía, pensando que había un acosador cerca de nosotros. Los oficiales arribaron, pero al hacer una búsqueda, no pudieron encontrar nada ni nadie. Así que nos recomendaron pasar esa noche bien asegurados y, de volver a ver otra cosa extraña, hacérselo saber. Las horas pasaron y en un punto en la madrugada, mi esposo me despertó. Me dijo que si quería jugarle una broma, o que si yo lo quería mantener despierto.
¿Por qué?, le pregunté. Y me respondió que llevaba un rato escuchando una serie de golpes en la cabecera, repitiendo el siguiente patrón. Le dije que yo no era, y sin encontrar explicación al suceso tratamos de dormir nuevamente. Cuando la mañana llegó al despertar, encontré a mi esposo totalmente pálido. Él me dijo que había tenido una horripilante pesadilla, y luego me la describió. Me dijo que nos encontrábamos en nuestra funeraria, y que de pronto sus puertas principales se abrían. Por ellas, ingresaba aquella sombra que vimos la tarde anterior, pero al avanzar y poderla ver de forma más nítida, mi marido se daba cuenta que en realidad esta sombra se trataba de un demonio, de facciones horribles, que al verlo le sonreía y le decía con una voz cavernosa y extremadamente gruesa: «Puedo estar aquí todo el día». Posteriormente mi esposo volteaba a ver el piso de la funeraria y sus alas, y ahí se observaba cómo éstas estaban absolutamente cubiertas de diversos tipos de insectos, cucarachas, alacranes y moscas, entre otros. Fue ahí que despertó sobresaltado. A la par nos dimos cuenta que en su brazo izquierdo tenía una serie de rasguños que no sabíamos cómo es que se los había hecho. Aquí les dejo una foto de los mismos. Como pueden ver, son 3 heridas no muy profundas, que pareciera que se las hubiera hecho con un objeto delgado, como una aguja o algo parecido. Pero obviamente él no se las provocó a sí mismo. Así que no nos podíamos explicar su origen. Ese día había trabajo que hacer en nuestra funeraria, así que nos alistamos y nos dirigimos a ella. Estábamos por ingresar, pero nuestros empleados tenían poco tiempo de haber llegado antes de nosotros, así que pudimos escuchar sus voces. ¿Qué rayos? ¿Cómo pasó esto?, decían desconcertados. Y así fue que al entrar, sufrimos una fuerte conmoción, ya que el piso estaba completamente cubierto por insectos. De verdad, era difícil dar un paso sin pisar alguno de ellos. Fue ahí, mientras contemplaba esa imagen, que entonces escuché una voz ronca, gutural, detrás de mí, justo en mi oído derecho, que exclamó algo que sin duda era la confirmación que necesitaba para saber que el acecho de este ente era real y no era producto de nuestra imaginación. A partir de ahí buscamos ayuda espiritual, y por suerte, tras la intervención de un sacerdote de nuestra fe, que fue a bendecir la funeraria, no volvimos a tener uno de estos encuentros. Sin embargo, conductor y pasajeros, aunque ya no tenemos la funeraria y nos dedicamos a otra cosa, tanto mi esposo como su servidora todavía padecemos de escalofríos al recordar los fenómenos de los que fuimos testigos ese fin de semana. En particular yo, cuando recuerdo lo que ese ser me dijo, y es que aquel domingo en la funeraria por la mañana, lo que pude escuchar detrás de mí, en mi oído fue: «Se los dije».
Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.